Comienza en Radio María La Espadaña. Un programa dirigido por el Padre Arturo Díaz desde el Monasterio de la Encarnación en Ávila. Hola, buenos días. Les habla el Padre Arturo Díaz. Bienvenidos a La Espadaña. Como todo último viernes de mes, tenemos con nosotros aquí en La Espadaña nuestro programa de vida y obra de Santa Teresa con María Ángeles Álvarez. Y es el primer programa de este nuevo año, 2022. Así que bienvenidos a este mundo maravilloso de Santa Teresa, donde nos encaminamos con ella hacia Palencia y lo que supuso esa fundación. Y ahora comenzamos. Hola, buenos días, María Ángeles. Buenos días, padre. Podemos decir feliz año, en cierto sentido, sí, porque es el primer programa que tenemos de vida y obra de Santa Teresa, sí, este año. Feliz año para todos los oyentes. Así que vaya, este feliz año en medio pues de todo lo que estamos viviendo, que como bien decía Santa Teresa, a tiempos recios, amigos fuertes de Dios. Así que en esa amistad nos encontramos. ¿Y de qué vamos a hablar hoy en la vida y obra de Santa Teresa? Pues vamos a hablar de la Fundación de Palencia, que ya hablamos en el programa anterior, del año anterior. Del año pasado, como decíamos el año pasado. Acá un mes. Y vamos, bueno, pues ya tenemos una santa ya muy mayorcita, pero que nos sigue dando un ejemplo de vida y de determinada determinación de llevar a cabo las fundaciones. Cuando llegaron a Palencia, bueno, como habíamos visto en el programa anterior, pues que tenía muchos prejuicios la santa, porque le habían hablado muchas cosas sobre Palencia. Realmente todas estas ideas que tenía previas pues se fueron poco a poco disolviendo y la santa quedó encantada de cómo la acogieron y de cómo iba la fundación. La casa que la habían buscado para hacer el convento era de alquiler y bueno, pues cuando la vio la santa pues no le gustó. Se asustó. Ahora, qué interesante, María Ángeles, digamos, la dinámica que usaba la santa de ir a una ciudad, y sería para hoy en día muy moderno, muy normal, pues alquilar, nada más y nada menos que un convento, porque no es que sea un piso, un apartamento, un convento, una casa por tanto grande, y ver si ahí la cosa iba, y conforme eso, pues ver que otras casas, otro terreno donde pudiese ubicarse quizás mejor esa fundación. Claro, es que ahora vemos los conventos y nos da la sensación de que siempre han estado ahí, que todo ha sido sencillo, fácil, en fin, no nos damos cuenta de la historia y que cómo empezaron de manera muchas veces con mucha precariedad y como vemos, ¿no? que la santa llega a Palencia, no le gusta la casa que la habían buscado y ella pone interés en la ermita de Nuestra Señora de la Calle y le presentó la propuesta al cabildo y bueno, pues se discutió el caso porque había que dejar para las monjas pues unas dos casas que estaban muy muy cercanas a la ermita y había que abrir unas rejas y ventanas en la ermita para que las hermanas pudieran seguir los oficios, comulgar y bueno, adelante parece que salió la idea de la santa y aunque la condición que se ponía es que siempre estarían en alquiler, es decir, sí, que no se podría comprar. Bueno, en estos momentos nos cuentan las crónicas que la santa se convirtió en la persona más visitada de Palencia. Es decir, que iba todo el mundo, ya lo hemos visto también en las últimas fundaciones, ¿no? A hablar con ella, a pedirle favores, a saber su opinión, ¿no? Dice en una carta del 6 de enero de este año 1581, yo andaba tan ocupada en visitas que aunque quisiera escribir de mi letra, no pudiera. Es decir, que bueno, que entre las visitas que la santa tuvo aquí, bueno, pues disfrutó mucho con las de don Suero de la Vega y doña Elvira Manrique, que fueron allí con sus niños. Y también nos cuentan las crónicas que la santa jugó con los niños que se le metían dentro del escapulario, ¿no? y que jugaba mucho y lo pasó genial. A uno de los niños pues le vaticinó que iba a ser religioso y bueno, pues así fue.
Fue religioso con el nombre de Fray Juan de la Madre de Dios. Bueno, a esta fundación pues, se presentaron bastantes resistencias, ¿no? Primero de los cofrades de la ermita, que no querían para nada que unas monjas estuvieran ahí y que por tanto se vieran frenados sus romerías, sus fiestas, para guardar un poco ese silencio. ¿Cuánto horroriza los problemas de hoy en día que vivimos a veces en ese entorno también eclesial, ¿no? Exactamente. También había otro segundo problema, que los dueños de las dos casas, que supieron que estaban interesadas las monjas para hacer esta fundación, pues que les subieron mucho el precio, porque vieron que estaban pues muy interesados, ¿no? Esto es una cosa también que sigue de nuestro pasando tiempo, completamente. Sí. Sus amigos en ese momento le buscaron otra casa en la calle Tamayo, cerca de la calle Mayor. Y Teresa fue a verla, bueno, pues con mucha astucia, ¿no? Dando antes la vuelta por otras casas, por la ermita. Es decir, lo que hizo la santa fue un poco decir, bueno, que no se me vea mucho la intención, no siendo que me vaya a gustar mucho esta casa, y voy a ir viendo otras cosas alrededor. Que digan, no, la Madre Teresa estuvo por aquí, estuvo por allá, ¿no? Para que no le pasara lo mismo que le había pasado con la ermita. Claro. Yo recuerdo de los árabes, había un dicho en Jerusalén, y es que si te interesa algo, no te muestres cara de interés. Como que eso, desinteresado, quién sabe, tengo duda, me parece muy caro, voy a ver. Y bueno, conforme eso, los precios se van ajustando. Bueno, y decidió, bueno, así, en principio dijo, pues esta casa de la calle Tamayo está muy bien. Pero bueno, ocurrió algo que también contamos muchísimas veces en la vida y obra de la santa, ¿no? Es que pues que un día en oración oyó al Señor que la animaba a quedarse en la ermita. Y eso ya fue completamente determinante. En ese momento los dueños de las casas, que ya pensaban que la santa no tenía ningún interés en sus casas, pues bajaron el precio, con lo cual ese problema se solucionó. Encontró entre los canónigos como los fiadores de las fianzas y llegó pues a impresionarse con la generosidad y empezó la santa las obras de remodelación, de decoración. Ya sabemos que a ella todo este mundo le encantaba y que lo hacía con mucho gusto. Y fue elegida como priora Inés de la Cruz. Bueno, en este momento voy a hacer un pequeño paréntesis que me parece muy interesante, ¿no? Porque en Roma estaba ocurriendo un momento muy interesante y a la vez muy complicado, ¿no? Para los descalzos, que necesitaban defender su causa, ¿no? Porque el nuncio, pues enfurecido con todos aquellos enfrentamientos que habíamos dicho en programas anteriores entre calzados y descalzos, pues había encarcelado a los cabecillas descalzos y estaban allí incomunicados. El único que andaba libre y sin sospechas por Madrid era el padre Doria. Aunque algunas personas y él mismo pensaba que debía ser él el que tenía que ir a Roma a defender la causa descalza, Teresa no lo creía, no lo veía sensato, ¿no? Porque le daba miedo que a este gran padre al final le apresaran. En la Navidad del año 1578, la santa había pedido al prior de Mancera, Juan de Jesús, que fuese a Ávila a hablar con ella. Y esta entrevista se llevó totalmente en silencio. Y bueno, pues fue disfrazado de cura portugués. Y le dijo, venga usted disfrazado, por favor, que no quiero que de ninguna manera se sepa que ha venido. Pidió como compañero para ir a Roma al prior de Pastrana. Y estos dos fueron a Madrid y fueron a Alcalá a comunicar la decisión de la madre. Es decir, que la madre quería que fueran a Roma a defender la causa de los descalzos. Y llegó una ocasión única. Es que don Francisco de Bracamonte, en Alba, necesitaba una dispensa matrimonial para casarse con su prima doña Ana y se tenía que negociar en Roma. Y justamente el padre Juan de Jesús era un buen canonista y se ofreció a ir con Bracamonte en el cortejo y ir de viaje hasta Roma. ¿Y cómo fue? Bueno, pues esto es otra cosa que también a mí me ha parecido sorprendente. Se disfrazó de capitán. Parece así una película esto. Es que es como increíble, ¿no? Y además tenemos lo que dijo la santa, ¿no? Dijo, era bien dispuesto y con rostro grave y belicoso y representaba un valiente capitán. Es decir, que este carmelita iba vestido así, de esta manera, ¿no?
pasó por Ávila, fue a ver a la madre y la madre le dijo, ¡ay, cómo parece hombre! Le dijo cuando le vio vestido de capitán. Tenían que ir a negociar la causa descalza a la curia. Y luego, bueno, pasaron por Beas para recoger un dinero que les tenía preparado la Madre Ana de Jesús, de ahí fueron a Caravaca y embarcaron en Alicante. Bueno, ¿qué es lo que consiguieron? Bueno, pues consiguieron bastantes cosas, ¿no? Consiguieron cosas muy importantes para la Orden del Carmelo Descalzo, que no se gobernaran los descalzos con un provincial calzado, que vimos que era quizá el problema mayor que había, que el provincial de los descalzos abarcaría Castilla y Andalucía y solo estaría sujeta al superior de su orden. Y este informe pues agradaba al rey, que como también hemos dicho en programas anteriores, pues estaba siempre abogando por la Felipe independencia, II. pues sí, por la independencia de los descalzos. Pero bueno, la guerra continuaba en Roma y el cardenal Buoncompagni y los calzados echaron toda la artillería, es decir que se celebró el capítulo general en Roma el 22 de mayo y mientras los descalzos se tuvieron que disfrazar y huyeron por las calles de Roma, porque había un montón de emboscadas de los calzados que querían cazarlos. En fin, como vemos, es un momento realmente convulso. Todas estas noticias pues llegaban a la santa y realmente ella pues se encontraba como muy afectada con todo, ¿no? Al final pues el padre Doria se quedó un poco al frente de los descalzos. Y bueno, en este momento la santa quería que el padre Gracián pues se apoyase más en Doria, ¿no? Pero sabemos que bueno, que entre ellos tampoco es que hubiera una buena relación. Se terminó entrevistando en este momento en Palencia con el padre Gracián, Santa Teresa. Él le comunicó que estaba muy molesto y realmente pues fue una visita para la santa demasiado corta, porque el padre Gracián veía que algunos de los instigadores de todo esto pues habían sido los que se denominaban los de la Cardona, es decir, todas estas personas que habían entrado en la orden, que no tenían letras y que querían poco a poco ir llevando la orden por unos derroteros que no eran los que pensaba la madre fundadora, ¿no? Y bueno, lo que llegaron a la determinación en Gracián y la madre Teresa fue algo muy importante, ¿no? Vieron que si una de las causas importantes de todo este revuelo era la falta de formación de algunos de los descalzos, pues que había que buscar y crear una casa para formar a los descalzos, y entonces se buscó una casa en Salamanca, ¿no? O sea, justo con motivo de todo este razonamiento y de todo este planteamiento. Una casa que se llegó a inaugurar el día 1 de junio. Muy bien, pues un recorrido fantástico en este paréntesis entre la fundación de Palencia y lo que estaba acaeciendo la orden. Sí, que termina justo en estos momentos en los que la santa está en Palencia, que se reúne con el padre Gracián, y bueno, simplemente son unas pinceladas muy rápidas de un proceso muy complicado. Y que tendrá una gran trascendencia posteriormente. Sí. La muerte de Santa Teresa. Sí, muchísimo. Y que también, bueno, pues vemos cómo el análisis del problema verdadero les llevó a ver la falta de instrucción como una de las cosas que realmente les faltaba, y por tanto la fundación de esta casa de estudio pues es una solución bastante interesante. Bueno, la santa estaba en Palencia y se estaban trasladando a las casas de la ermita para culminar la fundación. Llamó para que no faltase el obispo don Álvaro de Mendoza. También estaba fray Hernando del Castillo, que era favorecedor de la descalcez. Y bueno, la santa pues echó mucho de menos al padre Gracián, que se fue. El viernes del Corpus se celebró el traslado. Y bueno, todo esto nos lo cuentan las actas capitulares de los archivos de la Catedral de Palencia, que se lo voy a leer, ¿no?, a muy todos bien. Nuestros oyentes, porque nos relatan muy bien todo este momento. Y porque se había de hacer esta tarde a las 3, acordaron sus mercedes que se tañese a vísperas media hora
antes que otros días. Y para decir los maitines, se quedaron algunos señores canónigos y racioneros, porque no hubiese falta en ellos. La orden, cómo se ha de hacer, la dicha traslación, es que, yendo la dicha procesión general del cabildo, órdenes, parroquias y la ciudad con la música de voces y ministriles, sacarán las dichas religiosas de la casa en la que están ahora y irán por la calle adelante al juego de la pelota y por Santa Clara, y pasando por San Lázaro se tomará allí el Santísimo Sacramento y volverá la procesión por la Puebla, la calle derecha de Nuestra Señora de la Calle, y su señoría pondrá el Santísimo Sacramento en el altar mayor de la iglesia, y luego otro día adelante hará a su señoría la bendición del claustro de la casa. Muy bien. Bueno, pues es una escena, ¿no?, que nos muestra todo este momento de la fundación de Palencia. Lo he recogido también porque me imagino que a nuestros oyentes palentinos les irán siguiendo las calles. Yo me estaba acordando de ellos, sí, de lo que supone ver ahora lo que es el Carmelo en la ermita de la Virgen de la Calle, de lo que supuso, pues, todo este entorno que Santa Teresa, pues ella fue descubriendo de esa Palencia en la cual se estableció este palomarcico de ella. Sí, y esta procesión con músicas y con que iban por todas las calles de Palencia, ¿no?, llevando a las descalzas y a Santa Teresa hasta su nueva fundación. Bueno, la santa en este momento, pues ella tenía intención de viajar a Burgos, porque allí la estaban llamando para que realizara una fundación, pero en este momento recibió una carta de su antiguo confesor, don Alonso Velázquez, que ahora era el obispo de Osma, para que fundase una casa en Soria. Gracián delegó en Doria para que acompañara a la santa en esta fundación. Y bueno, llevó como priora a Catalina de Cristo, que era tornera en Medina del Campo. Bueno, el padre Gracián pues se asustó mucho de que la madre llevara como superiora de Medina como superiora a Catalina de Cristo, ¿no? Y voy a leer un poco lo que dice el padre Gracián en Escolias y Adiciones. Dice: yo me espanté mucho de su determinación y le dije: Jesús, madre, ¿cómo quiere hacer tal cosa? ¿No sabe que Catalina de Cristo no sabe escribir y leer muy poco y ninguna cosa sabe de negocios, ni es dispuesta para poder entrar en cosas de gobierno? Respondióme: calle, mi padre, que Catalina de Cristo sabe amar mucho a Dios y es una gran santa y tiene un espíritu muy alto y no ha menester saber más para gobierno. Ella será tan buena priora como cuantas hay. Qué buen ojo el de Santa Teresa, que luego acierta frente a lo que humanamente como que no sería lo ideal. Sobre todo lo que acaba de decir, ¿no? Es decir, cómo la santa conocía a las personas profundamente y veía las valías de cada persona. Uh-huh. Incluso aquellas que eran profundas, que no eran en apariencia. Una persona iletrada pues no parecía oportuna para ser la priora de una fundación, ¿no? Pero ella la conocía a esta hermana y sabía que aunque no supiera leer y escribir, pues era inteligente, que era asentada, que era una persona con una gran vida espiritual, asentada, ¿no? Y la defiende, ¿no? Y vemos que sí que la deja como priora. Aquí se repite, María Ángeles, y traemos a la memoria del Antiguo Testamento el pasaje de Samuel en la casa de David, ahí en Yesé, Belén, buscando quién sería el rey de Israel, y donde siente esa premonición que le dice: Dios no mira las apariencias sino los corazones, y viene a elegir pues el último de los hijos, el que estaba ahí medio perdido con las ovejas, el que parecería que no es el más idóneo. Bueno, pues ese fue el elegido. Sí, esto nos habla de eso, ¿no? De cómo la santa realmente conocía a sus hijas personalmente, ¿no? Y íntimamente para saber exactamente con quién podía contar para llevar a cabo las fundaciones. Bueno, pues había 3 coches para ir a la fundación. Unos le propusieron, los mismos que le habían dicho que fuera a Soria le mandaron un coche. Otros los envió la fundadora y el capellán, y otro más le mandó el obispo de Palencia. Y con todo ello, bueno, pues llegaron a las zonas del obispado de Osma.
donde, bueno, pues todo eran facilidades de trato para encontrar posadas. Y bueno, iban por todos estos pueblos y la gente pues las iba mirando el cortejo, ¿no? La procesión. Imagino. Pero decían que en un lugar, pues parte de las personas que estaban allí viendo cómo iban pasando los coches y toda la procesión, pues pensaban nuevamente que las llevaban presas de la Inquisición. Vemos que esto también como lo de Sevilla. porque iba con ellas un alguacil para ayudarlas en todos sus problemas. Bueno, a 3 leguas de Aranda, pues después de recrearse Teresa en un paisaje muy verde, en el que echaba de menos al padre Gracián, que ya sabemos que muchas veces habían compartido momentos así de naturaleza, pues llegaron y pasaron la noche en la hospedería del monasterio premostrasense de la Vid. Bueno, para todos aquellos que lo conozcan, pues es una maravilla de lugar. Sí. Una belleza de lugar. Hoy en día son agustinos, y bueno, que también incluso se puede uno quedar, ¿no? Tienen un pequeño hotel dentro del monasterio, en un lugar bellísimo, ¿no? O sea, bueno, pues nuestros oyentes que vayan por ahí, se hospeden, que también sepan que por allí pasó Santa Teresa y que también quedó muy, muy impresionada, ¿no? De la belleza del lugar y de la naturaleza. Es bueno tomar el dato. Desde la Vid pasaron por los pueblos y villas, las villas del Cid, como Langa, Santi Esteban de Gormaz, y llegaron a Osma, ¿no? Que era una ilustre ciudad medieval, como sabemos que es, ¿no? Una ciudad bellísima, amurallada, en donde las puertas de esta muralla estaban cerradas por miedo a la peste, y tuvieron que entrar pues por una calle lateral. Y luego ya después, a partir del día 2 de junio de este año 1581, pues fueron pasando por pueblos de la zona tan espectaculares como Catalañazor, y llegaron a Soria, ¿no? Que va a ser la fundación, ¿no? que va a llevar a cabo Santa Teresa, ¿no? Y ahí, al llegar a Soria, pues nos cuentan las crónicas que todos los más granado de caballeros y clérigos del lugar estaban para recibir a Santa Teresa, entrando por la puerta del Postigo a la plaza de Herradores. Y bueno, en el trayecto se ordenó que los coches tenían que pasar delante del palacio de don Juan de Castilla, donde se hospedaba el obispo don Alonso de Velázquez. Bueno, esto es una cosa que también cuentan las crónicas y que es muy bonito, ¿no? Parece ser que la figura del obispo se intuía detrás de la ventana. O sea, no es que el obispo saliera, sino que más o menos se veía. Y entonces en ese momento la santa bajó del coche y se puso de rodillas para recibir la bendición, ¿no? Esta es una escena que la santa luego la recordaría muchas veces, ¿no? Cuando entró en Soria y de rodillas le pidió la bendición a una especie de sombra. De sombra, atrás de la cortina de la ventana. Bueno, llegaron al palacio de doña Beatriz de Beamonte y Navarra, que era la que iba a donar este palacio para la fundación, que era donde se va a fundar el convento de las Descalzas. Allí se saludaron muy cariñosamente doña Beatriz y los otros señores, pues con la santa, ¿no? Bueno, doña Teresa, la santa, nos hace un retrato muy, muy bonito de doña Beatriz en Fundaciones 30, que se lo voy a leer. Dice así: viene de los reyes de Navarra, hija de don Francés de Beamonte, de muy claro linaje y muy principal. Fue casada algunos años y no tuvo hijos, y quedóle mucha hacienda, y había mucho que tenía por sí de hacer un monasterio de monjas, como lo trató con el obispo, y él le dio la noticia de esta orden Nuestra Señora de Descalzas, mandándole que se pusiese deprisa para este efecto. Es una persona de blanda condición, generosa y penitente. Bueno, era una gran señora, tenía 57 años, bueno, había tenido un pasado bastante azaroso, pero su ilusión era hacer en su palacio pues un convento de descalzas. Parece ser, según nos cuentas también las crónicas, que estas dos señoras, Teresa de Jesús y esta doña Beatriz, pues se entendieron de maravilla, y con lo cual, bueno, pues parecía que la fundación pues iba para adelante.
En Soria la santa se sentía por momentos muy alejada de Castilla. Le parecía que estaba, como ella decía, que estaba en el fin del mundo, ¿no? En aquel momento. Sí, sin para duda, una castellana. en ese mapa de esa época. Ahora, esta es una de las fundaciones, vamos a decir así, más fáciles de Santa Teresa, a diferencia de las otras. Iba todo como muy rodado. En rueda. Sí. Bueno, en este momento la santa escribió una cuenta de conciencia, que es la cuenta de conciencia número 66, que la escribió para poder confesarse con el obispo. Y bueno, es una cuenta de conciencia preciosa. Como el tiempo ya se nos va acercando el fin del programa, pues yo lo que les insto a nuestros oyentes es que la lean. Cuenta de conciencia número 66. Número 66. Muy bien. Y van a ver qué texto tan bonito de Santa Teresa, en donde ella, bueno, vuelca su alma para contarle, es decir, las cuentas de conciencia, ya lo hemos dicho otras veces, ¿no? Es como si estuviéramos en el confesionario de Santa Teresa, ¿no? Sí, es impresionante. Que nos dejaran oír lo que Santa Teresa le decía a su confesor, ¿no? Y eso es la cuenta de conciencia, con lo cual es un texto espectacular en el que, bueno, entre otras cosas, pues ella nos habla de sus visiones intelectuales profundas de la Trinidad y la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. En fin, que les instamos a nuestros oyentes a que puedan leer esta cuenta de conciencia, y al programa que viene seguimos con Santa Teresa en Soria. Vamos, pues es que nos quedamos con las ganas de que el programa sea ya, María Ángeles, pero bueno, hay que esperar al último viernes del próximo mes de febrero, con el cual ya estaremos tocando prácticamente el inicio de la Cuaresma. María Ángeles, muchas gracias por este programa tan hermoso, con este recorrido que hemos podido hacer junto contigo, llevados de la mano hacia Palencia con Santa Teresa, Soria y lo que a través de cada fundación se esconde y que es para apreciar los que viven en ese entorno y los que hacen rutas teresianas, lo que supone hoy en día por ver esos Carmelos. Muchas gracias, María Ángeles. Un saludo. La paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene nada le falta, solo Dios basta. Llegamos así a nuestro programa de Vida y Obra Santa Teresa con María Ángeles Álvarez, en este recorrido que hemos podido hacer de la vida de Santa Teresa, gustando cada uno de esos sitios donde Santa Teresa pues dejó su huella, en este caso Palencia y Soria. Seguiremos con la Vida y Obra Santa Teresa el próximo último viernes de mes y les emplazamos al viernes próximo, Dios mediante. Hasta entonces. Han escuchado en Radio María La Espadaña, un programa que dirige el Padre Arturo Díaz desde el Monasterio de la Encarnación en Ávila.